Segundo bloque, la Reina de la Paz nos enseña a caminar en la familia. Tercer bloque, la Reina de la Paz nos enseña a caminar durante la familia. Cuarto bloque, la Reina de la Paz nos enseña a caminar con los jóvenes. Y hoy, el grupo más amplio, la Reina de la Paz nos enseña a caminar con la iglesia. Yo voy a decir unas palabras muy breves. Hoy vamos a cambiar un poquito el horario, no sé cómo lo tengan en su escarapela. Voy a estar una media horita larga hasta las 9:45 con la ayuda de Dios, un break de 15 minutos y a las 10 escucharemos el testimonio de Joseph e Inma, que con este mismo tema nos van a compartir su experiencia. Bien, la Reina de la Paz nos enseña a caminar con la iglesia. Pasemos a la siguiente. Yo he pensado, mirando justamente este libro del que nos han regalado, del que nos han hablado, este libro de los mensajes, cómo proponerles alguna reflexión o alguna enseñanza sobre este tema. Pues nada, tomé la voz iglesia en ese índice alfabético, leí todos los puntos, los puse como en una mesa, intenté organizarlos temáticamente, pidiéndole al Señor que me diera transmitirles algo, y me salieron 4 ideas, 4 temas que están aquí. El primero es el ejemplo de la Reina de la Paz. Ella misma habla y se refiere a la iglesia en sus mensajes de una manera concreta que nos inspira. El segundo, la Virgen María en sus mensajes habla de diversas personas o grupos de personas, los sacerdotes, los laicos, los que han abandonado la fe, los que no son siquiera cristianos, y a todos de alguna manera los trata y los pone en relación con la iglesia. Y esto también nos ayuda a mirar la iglesia a través de las personas. En tercer lugar, la Virgen nos ofrece unos medios, unos recursos muy concretos para ayudar a la iglesia, para caminar con la iglesia. Y finalmente, para vivir dentro de la iglesia, para realmente tener una experiencia y cumplir con nuestra misión, nos da ella unos consejos. Esos son los 4 puntos que quisiera proponerles. Vamos a la siguiente. Entonces, empezamos. El ejemplo de la Reina de la Paz. ¿Qué hace ella? Y aquí tengo fundamentalmente 3 ideas. Vamos a la siguiente. La primera. María, Reina de la Paz, acoge lo que la iglesia hace por ella. Es decir, la iglesia para la Santísima Virgen María no es una institución, digámoslo así, marginal o ajena a ella misma. Ella está atenta a lo que la iglesia hace, lo escucha, lo sigue, y esto es precioso. Vamos a la siguiente. Aquí hay un mensaje de 1987. Yo tomo el extracto que me parece más pertinente para no leerlo tan largo. Dice la Gospa: Dios me ha concedido también este año, el año 1987 es un año que el Papa Juan Pablo II propuso como preparativo al jubileo del año 2000 y lo propuso como año mariano. Dios me ha concedido también este año que la iglesia me ha consagrado. Qué bello, ¿no? Fíjense, la Virgen camina al ritmo de la iglesia. Me ha concedido poder hablarles e invitarlos a la santidad. Esto a mí se me hace muy lindo. Hemos hablado de que el Congreso de este año tiene un tema que la iglesia propone, la sinodalidad, y la Virgen nos da ejemplo en primer lugar. Ella, porque a veces podemos ir un poco de regreso y con un peligro de una actitud, digamos, ¿cómo llamarla? Revisionista, en la cual podemos mirar con sospecha, ¿no? Que el sínodo, bueno, puede haber discusiones, pero la iglesia nos propone algo, la Gospa lo acoge, entonces no lo vamos a coger nosotros, vamos a creernos más que la Gospa. Eso ya me parece una idea importante. En segundo lugar, me pareció muy lindo encontrarme con esta idea. María no solo a nivel de las propuestas pastorales de la iglesia, como lo acabo de señalar, sino a nivel de la vida litúrgica. Creo que hemos tenido la experiencia estos días de rezar los laudes. Hemos querido en el Congreso ofrecerles los laudes. Yo siento que las personas que están en otras casas no han tenido esta experiencia y, en fin, es un dolor. En fin, es una de las cosas que... Pero nos tendremos que desquitar de alguna manera.
A los padres hicieron los labios, listo, maravilloso. Entonces, se han podido aproximar a la liturgia de la Iglesia que el Concilio Vaticano II ha abierto también para los laicos. Esta era una oración exclusiva de los monjes, de los sacerdotes, pero también entrar en la liturgia es entrar en la celebración de la Madre Iglesia según sus tiempos. Ya dentro de poco empezará la Cuaresma, este año empieza prontísimo, el 22 de febrero, miércoles de ceniza, ya mismo. Entonces, pasemos a la siguiente. Hay un mensaje justamente del 25 de febrero del 96 que también nos dice: los invito, hijitos, a vivir los mensajes que les he dado durante estos años. Este tiempo es un tiempo de gracia. Se refiere en general al contexto de todo, sus apariciones, pero luego precisa, especialmente ahora, que también nos invita a la oración y a la conversión. En febrero empezaba la Cuaresma, tiempo de conversión. La Reina de la Paz nos enseña a caminar con la liturgia de la Iglesia. Nos enseña, en primer lugar, decíamos la idea anterior, nos enseña a caminar con la propuesta pastoral de la Iglesia, nos enseña a caminar con la liturgia de la Iglesia. Y en tercer lugar, pasemos a la siguiente, que me parece también muy lindo. La Reina de la Paz reconoce la autoridad de la Iglesia. Esto es a nivel dogmático, a nivel disciplinar también. El mensaje, sigamos a la siguiente, del 94 dice, a propósito de lo que comentábamos ayer con Omar, esta experiencia de los santos, ¿no? Quizás todos tenemos santos que nos resultan particularmente próximos, inspiradores. Y dice: yo los invito a abrirse y a vivir tomando a los santos como ejemplo. Y dice, mire cómo habla de la Iglesia. La Madre Iglesia. Aquí la llama la Madre Iglesia. Este es un título de autoridad, ¿verdad? Es decir, la Gospa reconoce que la Iglesia tiene también un carácter materno. La Madre Iglesia los ha escogido. ¿A quiénes? A los santos, para que ellos sean un estímulo para ustedes en su vida diaria. Al final, no sé si lo sabían, una canonización, decir que alguien es santo, es una declaración dogmática. Es decir, que así como hay un dogma, por ejemplo, que propone la Inmaculada Concepción, aquel que propuso el Papa Pío IX en 1848, que la Virgen María, al término de su vida inmortal, fue llevada en cuerpo, fue concebida sin pecado, estoy confundiendo el de la Asunción, fue concebida sin pecado original. Esto que se nos propone, la Virgen fue concebida sin pecado, es una propuesta dogmática, hay que creerla. Cuando la Iglesia dice San Juan María Vianney es santo, nos propone que creamos que esa persona es santa. O sea, reconoce una autoridad dogmática y una autoridad teológica. Eso es importante. Entonces la Virgen, y seguramente habrá muchos más mensajes en los que ella también nos enseña a reconocer a la Iglesia. Ella misma lo hace en su pastoral, en su liturgia, en su teología, por decirlo de alguna manera. Entonces sería la primera gran idea, el ejemplo de la Virgen, de la Santísima Virgen, de la Reina de la Paz. En segundo lugar, la segunda idea, me llamaba mucho la atención ver cómo María habla de diversos grupos de personas dentro y fuera de la Iglesia, y también habla del mal, de Satanás. Eso me parece muy interesante. ¿Cómo habla de estas diversas personas? Pasemos a la siguiente. Primero, que hay varias ideas. Satanás, una persona, quiere alejarnos de los llamados que hace la Iglesia. Es muy interesante esto. El combate, también lo dice San Pablo, es espiritual. El combate en la Iglesia no es de facciones, de unos contra otros. Yo recuerdo, hace unos años viví en Roma y me tocó la renuncia del Papa Benedicto. Yo estaba allí cuando él renunció. Yo estaba allí en la plaza de San Pedro cuando Francisco salió al balcón a saludar. Para mí fue una gracia muy grande. Y recuerdo que la última audiencia que dio Benedicto fue un miércoles, especialmente dirigida a sacerdotes, y su tema era hablar del concilio. Y entre las muchas cosas que dijo, afirmó que había en su experiencia dos concilios. El concilio real, el que se desarrolló verdaderamente en las aulas, los debates, los diálogos, las propuestas, y un segundo concilio que era el de afuera, el de los medios de comunicación, que solo leían
facciones ideológicas, derechas, izquierdas, progresistas y conservadores, y cualquier afirmación o declaración del concilio la leían y la proponían en clave de conflicto, en clave de controversia, en clave ideológica. Y eso es lo que pasa también. Cualquier cosa que digan de un sínodo, cualquier cosa que digan, y nosotros a veces tragamos un poco así entero, vamos a lo que nos va diciendo fulano o perencero. ¿Y quién es el que siembra la división? Satanás. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Nuestro combate no es contra los que son más retrógrados o los que son más... En la iglesia somos unos. Somos uno. El que nos quiere dividir es Satanás. Y dice, pasemos a la siguiente, dice, Satanás desea destruir todo lo que yo y mi hijo Jesús estamos edificando. De manera especial, él desea destruir sus almas. Él desea apartarlos tan lejos como les sea posible de la vida cristiana, así como de los mandamientos a los que la iglesia los llama. Qué interesante. María reconoce que el enemigo es Satanás y que la iglesia nos lleva a vivir los mandamientos de Dios, de la manera que ustedes los abandonen. Y una segunda, no quiero ponerme aquí tremendista, pero que también tiene que ver con Satanás, y que me parece que es bueno porque que reconozcamos y que nos vayamos de este congreso con un sabor de esperanza. Es muy interesante esa relación entre Satanás y la iglesia en el plan de Dios Todopoderoso. Satanás no es un igual de Dios, es un personajillo bastante ridículo que osa temerariamente enfrentarse con Dios. Y miren lo que dice en el 82. Deben saber que Satanás existe. Se presentó un día ante el trono de Dios y pidió permiso para tentar a la iglesia por un cierto tiempo con la intención de destruirla. Dios permitió poner a prueba a la iglesia durante un siglo, pero añadió, no la destruirás. Parece aquello de Job. ¿Recuerdan el libro de Job? Este siglo en el que viven está bajo el poder de Satanás, pero cuando se realicen los secretos que les han sido confiados, su poder quedará destruido. ¿Eso es un mensaje de esperanza o es un mensaje de tristeza? Diga, esa me la voy a robar. En mi parroquia aprenderán a decir, Bien. Tercero, para los que están en la iglesia, miren qué bonito este mensaje, yo no me esperaba encontrarme con esto. No basta pertenecer a la iglesia para salvarse. Otros grupos, ¿no? Estos ya no se están, miren lo que dicen. En la tierra están divididos, pero todos son hijos míos, musulmanes, católicos. Yo no sabía que la Huespa había pronunciado la palabra musulmanes. Todos son iguales ante mi hijo y ante mí. Todos ustedes son hijos míos. Esto no significa que todas las religiones sean iguales ante Dios, pero los hombres sí. No es suficiente pertenecer a la iglesia para salvarse, deben respetar la voluntad de Dios. Y creo que aquí esta precisión de la igualdad en la divinidad de todos los hombres, pero la diferencia en el valor de las religiones, nos da un punto de mira, no solo para quienes están dentro de la iglesia, sino para quienes están fuera, pero también nos insta a que no por simplemente ser bautizados, ¿no? 1, 2, 3 por mí fui a misa, ya, no. Bien, cuarto punto, ¿qué dice sobre los sacerdotes que abandonan la iglesia? La Gospa, otro grupo de personas. En el 83 dijo, para un sacerdote que ha abandonado la iglesia, oren y ayunen, no lo fuercen. Dios ha dado a todos una voluntad libre. Este respeto, aunque sea de las realidades más dolorosas, la Virgen nos enseña a caminar con la iglesia respetando la libertad, aún de los que toman decisiones dolorosas. Quinto, ¿qué pasa? Muchas gracias, con los miembros de la iglesia que no creen en las apariciones. Mil gracias. Esto ya es un grupo dentro, pero ¿qué? Porque pasa mucho, ¿no? El 81 dice, respondiendo a una pregunta sobre este tema, digan a los sacerdotes que no creen en mis apariciones, que siempre he transmitido al mundo mensajes que provienen de Dios. Me duele que no crean. Me duele que no crean.
Pero no se puede obligar a nadie a creer, un poco parecido a lo que decía respecto de los sacerdotes. No es que se lo vas a meter a punta de imponerlo o de hacer violencia. Así también nos enseña la Virgen a caminar con la iglesia. Si alguien te ignora, se burla de ti porque crees en Medjugorje, ¿vale? Te puede doler. Si le duele a la Bosca, no te va a doler a ti. Pero no tienes tampoco que hacer cosas extravagantes. No juzgar a los sacerdotes, una manera de relacionarnos con otro grupo de la iglesia. Y conste que no lo digo por defenderme, me lo encontré, entonces. Vamos al 82. Sí, gracias, siguiente. Son muchos los que fundamentan su fe en el comportamiento de los sacerdotes. Si el sacerdote no se comporta a la altura, ¿eso qué me querrá decir a mí? Yo intento estar a la altura. Dicen que Dios no existe. No se va a la iglesia para ver cómo actúa el sacerdote o por indagar sobre su vida privada. Se va a la iglesia para orar y escuchar la palabra de Dios que se transmite a través del sacerdote. Somos de carne y hueso, vamos al baño, nos ponemos tristes, contentos, nos enfermamos. Solo que nos vestimos distinto y celebramos misa. Ese era el segundo punto, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, gracias. ¿Tú vas siguiendo acá? Con eso no te voy diciendo y es más fácil. Bueno. Entonces, hay cosas sobre diversas personas dentro y fuera de la iglesia. ¿Voy muy rápido o lo vamos llevando? Bueno. Tercero, ya vamos con cosas concretas entonces. Medios que nos da la Reina de la Paz para ayudar a la iglesia. Instrumentos, herramientas. Primero, oración y renuncia. Es impresionante, ¿no? La Virgen no dice, reúnanse a hacer una planificación estratégica. Hablen con los medios de comunicación. Busquen fortalecer los lazos con los diversos. No. Son medios espirituales. Siempre. Las armas del cristiano son espirituales. Diga, espirituales. Espirituales. Bien. Dígale al padre Inocencio que está enseñándole mucho a otros curas desavisados como yo. Bueno, año 98, dice: a través de la oración y la renuncia llegarán a estar más abiertos al don de la fe y del amor hacia la iglesia. Oh, qué palabras. La fe. Miren, esto es lo que nos quiere destruir el Satanás. La fe en la iglesia. Porque entonces llegó un videntillo, perdone que hable así, o un fulanillo a decirme, o sea, cuando a mí me vienen a decir cualquier tipo de mensajes que se creen más importantes que la autoridad de la iglesia, yo ahí mismo digo, quieto veneno, quieto veneno. Porque lo que sí quiere destruir Satanás, y estén atentos hermanos, siempre ha sido así. ¿Qué vino a decir Lutero cuando fue la Reforma Protestante? Cristo sí, iglesia no. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. Yo hago la religión que me da la gana de supermercado y que nadie me diga nada. Porque la iglesia es la que te pone en cintura. Y también es la que te muestra sus miserias. Empezando por las mías, es decir, la que te choca, la que te relativiza. Y el demonio sí que quiere destruir es la fe en la iglesia, y dice el amor hacia la iglesia. Entonces, con la oración y la renuncia estaremos abiertos a la fe y al amor a la iglesia. Amar a la iglesia como ella es, como ella es. Bien, segundo lugar, más de oración. Decíamos cuáles son los medios. El primero nos dijo oración y renuncia, y aquí vuelve a insistir en oración, pero la precisa por los pastores de la iglesia. Es tan fácil sentarse a criticar o a difundir mensajes de WhatsApp o de YouTube con críticas. ¿Cuántas? Miren lo que dice aquí. Más de la mitad, 50%, 50%, 50% de las oraciones deben ser por los pastores. Yo no sé si habían oído ustedes esto.
Mensaje de 1983. Oren mucho por el obispo y los responsables de la iglesia. No menos de la mitad, no menos de la mitad. ¿Qué significa? Más de la mitad de sus oraciones y de sus sacrificios debe ser consagrada a esta intención. Ahí les dejo el dato. Tercero, amor y oración de nuevo por los pastores de la iglesia. Este es muy reciente, del 2019. Heme aquí en medio de ustedes para bendecirlos con la bendición maternal, para invitarlos a la oración y al ayuno, para decirles que crean, que tengan esperanza, que perdonen, que oren por sus pastores y sobre todo, que amen incondicionalmente. Los pastores necesitan, bueno, yo no soy pastor en sentido técnico, es un obispo, están llamados, necesitan ser amados incondicionalmente. Es que no me gusta como predicaste, ya no te quiero. Levantas mucho la ceja derecha y me incomoda. Cuarto, más de oración. Miren lo que dice aquí. El rosario vence todos los obstáculos que Satanás pone a la iglesia. ¿Qué nos enseña la Reina de la Paz? Con el rosario, ustedes vencerán todos los obstáculos que Satanás quiere poner en estos tiempos a la iglesia católica. Dice todos los obstáculos, no dice algunos problemas, no dice los más fáciles, dice todos. Todos los obstáculos que Satanás quiere poner, ¿con qué se vence? Con él. Quinto, y ahí les va sonando más o menos por dónde van estos medios que nos da la Virgen. ¿Les suena a las piedritas? Pasar a la siguiente, a la anterior. Ya, pasa a la siguiente. Es que está sacándole foto. Bueno, bien. Ayunar. Si les interesa, yo les puedo dejar esta presentación, no hay problema. Ya la tienes en PDF si alguien la necesita. Entonces, miren, oración, renuncia, rosario, miren lo que dice ayuno. Y miren lo que dice el ayuno. Esto se lo dice al grupo de Yelena. En este periodo ayunen 3 veces por semana. Les pidió en un tiempo, en este periodo, hacerlo más intensamente porque hay necesidades urgentes en la iglesia. Es impresionante, pudiéramos decir las 5 piedritas, de alguna manera remedio para todo. Y vuelve e insiste en el ayuno, otra sobre el ayuno y la iglesia, el olvido del ayuno y la iglesia. Y vamos a la siguiente. Pero para que saquen la fotico, entonces déjala ahí un momentito. Gracias. El siguiente dice, ayunen. Este es del 84. El ayuno es de gran importancia en la vida espiritual. Durante este último cuarto de siglo, el ayuno ha sido olvidado en el seno de la Iglesia Católica. Eso lo dice en el 84, último cuarto de siglo sería desde los 60 y ahora podríamos decir los últimos 50 años porque este mensaje es desde hace 40 años. ¿Cómo entrar en el ayuno? Ayer hablaba con alguien que me ha inspirado, me ha ayudado, pues simplemente lo comparto porque me explica que él prepara el pan, él mismo, ¿no? Pero también la experiencia del amasar. Yo no estoy diciendo que haya que hacer esto, ojo, ¿no? Esto es mi, comentario absolutamente personal. Esto no es lo que dice la Reina de la Paz, pero me resultaba muy interesante porque es que el pan, el amasar el pan, el pensar en que nosotros somos amasados, la harina es trigo triturado, eso decía San Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia. Caminó su martirio en el Coliseo Romano por los dientes de las fieras. Yo quiero ser trigo de Cristo, decía, refiriéndose a ser triturado por los dientes de las fieras, para inmolarme por él. Y el pan, ¿no? La dinámica hebrea y cristiana siempre es esa. Es una dinámica, digamos, eucarística, es decir, Dios nos da trigo, el trabajo del hombre lo convierte en harina, pero luego también lo cuece y lo hace pan. Nosotros no le ofrecemos a Dios como religiones primitivas, bananos o cualquier cosa, sino fruto de la tierra trabajado por el hombre. Eso es muy importante. Y entonces,
Esto a su vez Dios lo transforma en su propio cuerpo. Es una dinámica de diálogo, siempre. El ayuno creo que también tiene esa dinámica de favorecer un diálogo. Bien. Séptimo, miren lo que dice aquí, a que esta no se la sabía. Ayer decía Felipe, yo le pregunté a Amarilla curiosidades de la Virgen. Pues yo no les voy a contar una así tan espectacular, pero esta me parece muy interesante. La confesión mensual es medicina para la iglesia. ¿Quieres que la iglesia cambie? Confiésate con frecuencia. Dice en el 82. La confesión mensual será la medicina para la iglesia de Occidente. Confesión mensual, medicina para la iglesia de Occidente. Dice, si los fieles se confesaran una vez al mes, regiones enteras podrían ser sanadas. Regiones enteras podrían ser sanadas. ¿Cuándo te confesaste la última vez? ¿Cada cuánto te estás confesando? Me parece precioso ver que en este congreso estamos buscando ese sacramento. Listo, tercer punto. Ya lo vemos, medios para ayudar a la iglesia. Y ahora el último. La Virgen nos da consejos para vivir dentro de la iglesia. ¿Cómo vivir mejor? ¿Qué hacer? Primero, obedecer. Obedecer. Este es todo el mensaje. Cumplan bien su deber y hagan lo que la iglesia les pide hacer. Dice el 2 de febrero del 83. Sin darle tantas vueltas, sin tanto miramiento, sin tanta murmuración. Segundo, involucrarse. Yo recuerdo mucho cuando yo iba a ser cura, me la pasaba criticando a los curas. Todos me parecían más o menos insoportables, siendo yo un adolescente. Yo iba donde el cura que me confesaba, un sacerdote santo, creo yo, y le decía: no, es que no me gusta esto, no me gusta mi párroco por lo otro, pero yo tenía en mi corazón que quería ser sacerdote y se lo había compartido a él. Y él me escuchaba, y me escuchaba, y me escuchaba, y yo ahí. Y un día, inesperadamente me paró, me dijo: Astolfo, ya no más. En vez de criticar a los curas, intenta ser el cura que quieres ver. ¿What? Una persona que me confrontó de esa manera me ayudó a tirarme el agua. Evidentemente hoy no soy el cura que quiero ver. Pero aquí estamos, en la barca. Involucrarse. Remangarse, ponerse la camiseta y entrarle al ajo. Queridos hijos, yo hoy los invito a trabajar en la iglesia. Yo los amo a todos por igual y deseo que todos trabajen, cada cual según su capacidad. Ojo, no es que todos tengan que hacer lo mismo, cada cual según el don que ha recibido. Yo sé, queridos hijos, que ustedes pueden, pero que no lo hacen porque se consideran demasiado limitados e insignificantes, perdón, ahí me quedó mal, para esas cosas. Salimos de este congreso ¿a qué? A trabajar, a servir, a orar, a ayunar. Que nadie se sienta insignificante. Es que tengo reumatismo, es que soy muy mayor, es que yo no conozco a nadie, es que qué lindo esto, una madre que nos motiva, que nos da su amor y nos dice: se consideran demasiado limitados, sean valientes y ofrezcan pequeñas flores a la iglesia. Qué lindo esto. ¿Quién me lo decía? Creo que Irma se lo oía, que un día le llevó una florecilla a alguien de una panadería y esa persona se conmovió. Si lo decía estos días, dar una florecita pequeña, ¿no? Cuando un niño pequeño te trae una florecita, ¿tú qué haces? Te conmueves. Ofrezcan pequeñas flores a la iglesia y a Jesús para que todos podamos sentirnos satisfechos. Involucrarse. Tercero, se trabaja en la iglesia, no con palabras. Yo sí creo que a veces en la iglesia hay mucha palabrería, gente echándose unos rollazos que me componen esta vida y la otra. Decía el mismo Jesús a los fariseos: tanta palabrería. Y hay gente
que calladita, con el ejemplo, hace más. Deseo que cada uno de ustedes se decida por un cambio de vida y que cada uno de ustedes trabaje más en la iglesia. Trabaje más, no con palabras y pensamientos, sino con el ejemplo, de tal manera que sus vidas puedan ser un testimonio gozoso para Jesús. Y finalmente, último punto. Efectivamente, esta iglesia, nuestro tiempo está llamado a ser un tiempo del Espíritu Santo. Como decía Marta Robán, un tiempo de los laicos. Son ustedes los laicos, los que están llamados a sostener la iglesia. ¿Y cómo hacer para que ese Espíritu Santo permee en la iglesia? Se lo digo a los videntes con ocasión de Pentecostés. Durante la novena de Pentecostés, oren y ayunen cuanto les sea posible para que el Espíritu Santo se difunda en la iglesia. Además del viernes, ayunen otra vez en la semana en honor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se difunde con el ayuno también. Bien, entonces, siguiente. En síntesis, primero, vamos a repetirlo. Primero yo digo y luego ustedes repiten: amar como María. Amar como María. Segundo, cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Quiero decir, requiere un tratamiento, una mirada diferente, no somos una masa. Tercero, vivir las 5 piedritas. Vivir las 5 piedritas. Y cuarto, obedecer, involucrarse y pedir el Espíritu. Obedecer, involucrarse y pedir el Espíritu. Seguramente se podrían decir más cosas u otras cosas, pero quizás estas 4 pueden sintetizar una manera como la Reina de la Paz nos enseña a caminar con la iglesia. Amar como María, reconocer en cada persona y en cada situación una realidad distinta que debe ser mirada concretamente, vivir las 5 piedritas, especialmente el ayuno, la oración, el rosario y la confesión mensual. Y en último lugar, obedecer, involucrarse y pedir el Espíritu Santo. Digamos todos juntos esta frase: gracias, María, por enseñarnos a caminar con la iglesia. Gracias, María, por enseñarnos a caminar con la iglesia. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a tener un break de 15 minutos y a las 10 venimos a escuchar el siguiente mensaje.